Bienvenidos a su canal de Inmunólogos en el Mundo. Tenemos una presentación especial debido a las celebraciones que tenemos de nuestra tradición de Día de Muertos y queremos presentar una plática referente a temas que atañen a esto y que tienen que ver con inmunólogos. Entonces, por lo cual, Inmunólogos en el Mundo tiene el placer de presentar Juan Di, el espectacular viaje al más allá del Emperador Amarillo. El Emperador Amarillo es el que reseñan en un libro, en la vacunación. No la invento, pero sí es el que publica, sí, las experiencias con respecto a este método. Comenzamos. ¿Quién fue el Emperador Amarillo? ¿Qué podemos decir de su vida? Que nació en el año 2711 a.C. y muere en el 2599. Entonces, sus padres eran Shao Ding y tuvo 24 hijos. Algunos eran reconocidos y otros no eran reconocidos, ¿sí? Pero algo que es muy importante es que fue una persona bastante longeva, puesto que su reinado duró 100 años. Ahora, hay que aclarar que el sobrenombre es Juan Di, que significa Emperador Amarillo, y que el nombre es Juan Yuan, el cual esto indica el lugar de nacimiento. El apellido, hay dos versiones, una que es Gongsun y otra que es Mac. Entonces, según la tradición china, el Emperador Amarillo es uno de los primeros 3 emperadores, sí, que transcurren su reinado después de que gobernaron los emperadores divinos, los cuales fueron Hua, Fakshi y Shen Nong. Entonces, Huan Di es el primero de los emperadores humanos y que es un emperador de transición entre el gobierno de los divinos y el gobierno de los emperadores humanos. Esta creencia de que los emperadores divinos bajaron del cielo para guiar a la humanidad era una época como parecida a la griega, en donde los dioses y los hombres convivían, y de esta coexistencia fue la transición de la cultura dirigida por los dioses hacia dirigida por los hombres. El viaje al más allá, y del cual vamos a hablar en el próximo capítulo, es que al final de su reinado, Juan Di, al pie del monte Qiao, estuvo esperando que una grieta se abriera en el cielo y apareció un dragón dorado. Descendió para buscarlo, y no solamente el emperador, sino de 70 de sus funcionarios lo acompañaron, ¿sí?, y al lomo del dragón. Entonces iniciaron el camino, ¿sí?, hacia el más allá, lo cual en sentido metafórico lo que quiere decir es que el hombre, a través de su conducta y de la búsqueda espiritual, puede regresar al Tao. Entonces, debido a esto, también se considera, pues, al Emperador Amarillo que puede tratarse como un dios, algo semejante a Buda, pero esta religión, que cuenta con 200,000 adeptos, se fundó en Taiwán en 1952
Pero no solamente es en Taiwán donde tiene dicho reconocimiento, también dentro de China continental, ¿sí?, se encuentra el mausoleo del emperador, en el cual en el Monte Qiao está al norte de Huangling, condado de Yan'an, la cual está a 124 millas al norte de Xi'an, que es la capital de la provincia de Shanxi. Entonces, este mausoleo fue construido en una zona más elevada, puesto que el anterior, que se había construido cerca de un río, fue arrasado por las aguas en una crecida. Entonces se le relocalizó en un sitio más elevado, y la fecha en la que se celebran las conmemoraciones es el 5 de abril. ¿De qué consta Bueno, consta de un mausoleo, el cual fue proclamado por el gobierno chino como su primer sitio cultural. Pero también se construyó un templo gigantesco, que es el que vemos aquí, y que es lugar a donde acuden las personas que consideran la deidad de este emperador. Bueno, entonces, lo que se dice de él está entremezclado, ¿sí?, entre el mito y la leyenda, ¿no? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de qué se dice del mito. Entonces, de que se trataba de un progenitor divino y que luchó contra el dios del viento y el dios de la lluvia con ayuda de su hija, la diosa de la sequía, y que de esta manera contrarrestó pues las inundaciones que provocaban. O la otra cuestión, que es la parte de la leyenda, es que fue un antiguo gobernante que, además de unificar a China, mandó construir una tumba, la más espectacular que se puede conocer hasta el momento en todo el mundo, y la cual se encuentra en la provincia de Shanxi, el condado de Huangling. Aquí vemos en el mapa la localización de esta provincia de Shanxi. Bueno, también se dice que fue uno de los primeros seguidores del daoísmo o taoísmo, en donde esta filosofía expresa que las cosas existen como opuestos inseparables y contradictorios. Y esto más o menos él lo realizó en el siglo III antes de nuestra era, que fue en el que él vivió. Y como mayores referencias, digamos que dentro de esta teoría de los opuestos, pues tenemos que así como existe algo femenino, existe masculinos, algo pasivo, ¿sí?, el activo. Entonces, el yin y el yang, que están representados por medio de este símbolo, entonces reflejan esos símbolos contradictorios. Pero ¿quién fue el que desarrolló esta doctrina? Bueno, pues el fundador se llama Lao Tse. Entonces, de ahí el laocismo. Y tiene 5 montañas sagradas y el tipo de vida que es holismo, lo cual significa que es una comprensión global, ¿sí?, de todo lo que ocurre. El símbolo es el Taijitu. Las escrituras sagradas están en unos escritos denominados Tai Ching, y hay varias religiones que se nutren de la filosofía de esta doctrina, que es el confucianismo, el budismo y la religión tradicional china y el cheondoísmo. Podemos resumir que su filosofía es vivir en armonía con el universo, dejando que las cosas sigan su curso natural sin apegarse a nada, lo cual pues contrasta mucho con nuestra forma de vida occidental. El taoísmo es una tradición la cual enfatiza vivir en armonía con el Tao. ¿Y qué es el Tao? Bueno, es una vía o es un camino
o es una doctrina en donde se aprende la esencia del universo y que tiene múltiples matices tanto filosóficos y en las religiones populares chinas. ¿Qué se puede decir de él en lo cultural? Pues se pueden decir muchas cosas. Dentro de sus logros se puede citar que la confección de ropa, fabricación de barcos, fabricación de carros de 2 ruedas, construcción de casas y palacios, invención del arco y las flechas, la invención del compás y la brújula, el inicio de la confección de seda, la invención de las operaciones matemáticas, la invención de la escritura china, las bases de la medicina tradicional china, los 4 libros de medicina del emperador amarillo, en donde se describe aquí la vacunación, y la primera unificación de la nación china. Pues como vemos, sus logros son monumentales. Posiblemente esto no solamente se atribuyen a una persona, sino que se debe atribuir a otras muchas, y ahorita vamos a tratar de explicar quiénes fueron los que de sus colaboradores quienes también hicieron posible estos logros que podríamos decir que fue durante su reinado que se lograron. No todos ellos en forma personal, y vamos a tratar de dilucidar cuáles sí y cuáles no. Durante el reinado que, como mencionamos, duró alrededor de 100 años, del 2698 al 2598. Por ejemplo, la invención de las matemáticas se dice que fue por encargo que realizó a su ministro Li Shu, y que él fue el que desarrolló tanto el sistema numérico como las operaciones matemáticas. En cambio, ¿sí?, a otro ministro llamado Kang Jie le dijo que desarrollara el sistema de escritura, el cual es el más antiguo que existe en China, porque en el curso del tiempo pues la escritura fue evolucionando, pero a partir de estos caracteres que aquí observamos. También se dice que Lei Su, su primera esposa, enseñó a los hombres la cría del gusano de seda, y su cuarta esposa, Momo, colaboró en la invención del espejo. Pero en donde se dice que sí participó él directamente es en el desarrollo de estos dos inventos muy, muy importantes, que es el calendario y la brújula, la cual pues sería llevada por Marco Polo posteriormente al occidente y permitió los viajes en barco intercontinentales. Pero también de él se dice que fue el primer herrero. Entonces también es algo que es un poco difícil de creer. Pero pues aquí se dice que el uso o la fundición de objetos de bronce, entonces que no solamente eran los cañones para la guerra, sino también se dice que al final de su vida fundió un trípode, el cual lo habría llevado con él cuando partió hacia el otro mundo montado en un dragón. Otra cosa que se le atribuye es los tambores, ¿sí? Hay una danza llamada Shenyun, la cual evoca la leyenda de que fue un instrumento que se desarrolló sobre todo para los combates, ¿no?, para infundir a las tropas una mayor valentía, pero que debido a que estos tambores el timbre de los mismos activaba a los soldados. También después dice que desarrolló otro instrumento musical de cuerdas llamado guqin, y que servía para calmar el espíritu ya después de las batallas, y que con este instrumento musical ya podrían ellos
serenarse posteriormente. Entonces, de él, ¿sí?, los taoístas le atribuyen el primer tratado de medicina, llamado Huang Di Neijing, así como también un tratado de prácticas eróticas que aseguraban la prolongación de la vida. Esto lo voy a tratar más adelante en el segundo capítulo, pero podemos decir que en el ámbito personal se dice que Juan Joan poseía un harem de más de 1000 mujeres y que practicaba una especie de yoga tántrico, el cual consiste en una serie de posiciones, ¿sí?, en las cuales él recomendaba para poder tener una mayor descendencia. Y por lo mismo, hay algunos historiadores que afirman, ¿sí?, como Siam Qian, ¿sí?, que tuvo 25 hijos, 14 de los cuales recibieron sus apellidos, o sea que fueron reconocidos como oficialmente, y estos dieron comienzo a los clanes que poblarían las planicies del río Amarillo miles de años después, formando un linaje que se convertiría en el reino central. Entonces, probabilísticamente, pues muchos de los chinos serían descendientes de él, debido a esta gran descendencia que dejó. Bueno, vamos a dejar hasta el momento esta historia hasta aquí, por lo cual Inmunólogos en el Mundo les agradece su atención y los invita a que escuchen la segunda parte en un próximo capítulo. Agradeciendo la atención presente, me despido cordialmente y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.